Bueno, muy buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas Perfecto. noches. noches. Sí, sí me escuchan bien. Sí, señor. Por aquí está Sí, lloviendo señor. durísimo. Entonces no me deja escuchar las tejas. El ruido es bastante fuerte. Bueno, de todas maneras, tengan todos ustedes muy buenas noches. Me alegra mucho de tener otra vez contacto con ustedes. Es importante que hoy pues aclaremos una serie de dudas que hay acerca de lo que es el proceso de la guía 3 en la fase de ejecución. Pues ya hemos terminado lo que es la guía 2 y faltan muy pocos por las evidencias, así que pido el favor a los que están pendientes a ampliar el plazo hoy un poquito hasta el próximo domingo. Ya de ahí en adelante no voy a dar más plazo. Los que no presentaron, pues vamos a aplicar reglamento. Al finalizar este año, pues ya no nos queda sino la semana entrante y ya terminamos es por este año, así que el 3 estamos cerrando. Ustedes pueden seguir trabajando en Sayuna, pero nosotros no, a nosotros nos sacan de Sayuna hasta cuando volvamos el año entrante, que si mal no estoy, estamos al 20 de enero. Ya estamos por terminar este ciclo. No se sabe si sea yo el que esté aquí o sea otro instructor, pero alguien tiene que estar al frente, así que estamos pendientes de hacer ajustes, de manejar lo que es el efectivo, más que todo lo que se llaman los ingresos y los costos. También tenemos lo que se llama el manejo de cartera, que es un poquito complicado, hay que entender cómo es el manejo de cartera. Entonces hoy vamos a tener la videoconferencia para explicar unas grandes diferencias y poderles aportar algunos importantes recursos bibliográficos para que ustedes estén como mucho más informados y poder desarrollar los ejercicios que se les va a implementar. Entonces, para comenzar, nuevamente quiero preguntarles si ustedes tienen alguna pregunta acerca de lo que es ya la guía número 3 y los anexos que ustedes están leyendo. ¿Tienen alguna pregunta al respecto, por favor? No, señor. Bueno, Tilson, todo está muy bien explicadito, ¿cierto? Ese anexo va desde el 13 hasta el 15, ¿es? Aquí tenemos los anexos, ya se los muestro. Dice, tenemos anexos del 1 al 15, ¿no? Y los anexos de cartera, que es el anexo número 5. Listo, muchas gracias. Perfecto. Bueno, entonces, sin más preámbulos, voy a empezar a hablar sobre el tema de lo que es el anexo número 5. Para ello voy a presentarlo para que nos acordemos de qué estamos hablando. Este anexo es el que hoy vamos a tratar. Voy a ampliarlo un poco.
para que lo podamos observar mejor. Entonces, mire que el anexo nos dice que la cartera es clasificada como activo o como activo contingente. Explique, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Entonces, como activo, cuentas por cobrar, ¿cierto? Cartera fiscal, activo contingente, encuestas de orden. Entonces, cartera fiscal y cartera financiera. Entonces, aquí empezamos a ver una diferencia. ¿Quién me puede explicar la diferencia que hay entre cartera financiera y cartera fiscal? Por favor. Era que una no llevaba, me acuerdo que el instructor nos explicaba que una no llevaba, ay, ¿cómo se llama este nombre? Espera que se me va el nombre. Bueno, eh, alguien más, qué bien, Nilsson. Muchas gracias por la participación. ¿Alguien más, Nayarik o Estupiñán? Bueno, entonces, pues como el tiempo aquí es oro, yo le voy a recordar nuevamente cuál es la diferencia que hay entre cartera financiera y cartera fiscal. A ver, cuando nosotros hablamos de cartera fiscal, estamos hablando de normas fiscales en Colombia. Estamos hablando de un decreto que es el decreto 187 de 1975 y del artículo 145 del Estatuto Tributario. ¿Y de qué es que se trata eso? Resulta que cuando estamos hablando de la cartera fiscal, estamos hablando de unas provisiones. Resulta que cuando hablamos de provisiones, estamos hablando que voy a explicarlo con un ejemplo. Tenemos un cliente que de acuerdo a las políticas de cartera le damos 30 días para que pague, pero resulta que ya lleva 90 días y no nos paga. Entonces el Estado lo que hace es que dice, oiga, venga, con esa cartera que usted tiene ya vencida más de 90 días, usted puede hacer una provisión, porque es muy posible que si esa persona en 30 días no le pagó, pues en 90 tampoco y mucho menos pues en más tiempo. Entonces vaya provisionándole el 5% a eso y yo se lo acepto a usted como un gasto que usted ha tenido, entre otras cosas. Por ejemplo, si ese cliente me debe 100 pesos, el Estado me reconoce 5 pesos, los otros 95 me toca que asumirlos a mí y eso desde la parte financiera. Entonces la parte fiscal sería el 5% y la parte financiera sería el 95%, o sea, 95 pesos los asumiría yo y 5 pesos me los estaría reconociendo el Estado como la parte fiscal. No sé si eso queda claro para todos o tienen No, algún... no entendí muy bien el ejemplo que me dio. A ver, vuelvo y explico. Para saber qué es la cartera financiera y qué es la cartera fiscal. Entonces resulta que la cartera financiera se supone, si yo tengo un cliente que me debe 100 pesos, ¿eso está claro? Sí, señor. Y que yo le di por política 30 días para que me pagara, también está claro, ¿cierto? Sí, señor, se le venció el plazo. Perfecto. Pero ya lleva más de 90 días de vencimiento. Entonces, ¿qué hace el Estado? A través del decreto 187, que ya también se lo voy a facilitar, pues eso se puede bajar. En los artículos 74 y 75 están las provisiones de cartera y en el artículo 145 del Estatuto Tributario, que ahora los vamos a leer y los vamos a mirar. Y nos dice, bueno, venga, señor eh, eh, empresario, como usted tiene una cartera ya vencida más de 90 días,
entonces yo le voy a reconocer el 5% de esa cartera. Reconocer quiere decir que yo le había prestado, le había dado fiado a ese caballero 100 pesos, pero definitivamente ese señor no me va a pagar. Entonces yo tendría que asumir los 100 pesos, pero el Estado le dice, bueno, yo le voy a, a reconocer el 5% de esa cartera. Entonces me reconoce 5 pesos. Y en el evento de que ese caballero ya terminó el año y no nos pagó, pues nos toca que hacer el ajuste y a mí me toca que asumir 95 pesos y el Estado me reconoce 5. ¿Eso está claro? Sí, señor. Bueno, entonces ya nos quedó claro que qué es la cartera financiera y qué es la cartera fiscal. Entonces, siguiendo el mismo ejemplo de los 100 pesos, pues por supuesto que la cartera financiera son 100 pesos, pero resulta que en ese caso ya la parte fiscal me reconoce 5, entonces esa cartera, ese activo contingente, que es una provisión que yo hago, ya me va a costar 5 pesos menos, entonces yo ya no voy a perder los 100 pesos, sino que voy a perder nomás 95. Mm, es algo que el Estado nos dice. Entonces ahora vamos a mirar el decreto 187. Voy a quitar de la presentación y voy a presentar el decreto para que nos demos cuenta. Tenemos aquí anexo. Bueno, entonces ahora vamos a hablar del deterioro. Entonces yo les hablaba del artículo 145 del Estatuto Tributario. Entonces nos dice deducción de deudas de dudoso o difícil cobro. Entonces, ¿qué es una deuda de dudoso o difícil cobro? Pues las que están vencidas para el Estado, ¿no? A más de 90 días y a menos de 60, porque son los métodos de provisión. Entonces, leyendo lo que nos dice aquí el artículo, dice que los contribuyentes obligados a llevar contabilidad podrán deducir las cantidades razonables que fije el reglamento como el deterioro de cartera o de dudoso o difícil cobro, siempre que tales deudas se hayan originado en operaciones productoras de renta corresponden a cartera vencida y se cumplan los demás requisitos legales. Entonces dice, no se reconoce el carácter de difícil cobro a deudas contraídas entre sí por empresas o personas económicamente vinculadas o por los socios para con la sociedad o viceversa. Parágrafo. Serán deducibles por las entidades sujetas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera la provisión de cartera de créditos y la provisión de coeficiente de riesgo realizado durante el respectivo año gravable. Asimismo, son deducibles las provisiones realizadas durante el respectivo año gravable sobre bienes recibidos en dación en pago y sobre contratos de leasing que deban realizarse conforme a las normas vigentes. No obstante lo anterior, no serán deducibles los gastos por concepto de provisiones de cartera que excedan de los límites requeridos por la ley y la regulación prudencial respecto de las entidades sometidas a la inspección y vigilancia de su superintendencia financiera en Colombia o sean voluntarias e incluso se media una sugerencia de la Superintendencia Financiera de Colombia. Bueno, de aquí le podemos sacar dos provechos a este artículo. Primero que todo, que son deudas de dudosos recaudos, son todas aquellas que tengan que ver con la actividad de la empresa. Entonces ahí nos está aclarando, oiga, venga, es que usted también puede tener deudas como las que se le presta a los empleados y no le están pagando. Usted puede tener deudas que le prestó a uno de sus socios y no le está pagando. Esas deudas no las estamos tocando ahí. El decreto no nos permite hacer eso. Eso debe quedar claro para todos, que nosotros tenemos deudas de diferentes clases, pero estas deudas que vamos a tratar aquí son las que tienen directamente relación
con el objetivo de la empresa o la actividad económica que desarrolla la empresa. Entonces, exactamente los créditos que yo doy por mercancías que vendo o servicios que presto. Eso queda claro para todos. Señor. Eso tiene que quedar muy claro porque hay veces empezamos a hacer provisiones de toda la cartera que tenemos y resulta que la cartera que tenemos es más grande de la que le prestamos a los empleados y a los socios y a todos los que tienen que ver con la empresa y menos con clientes y entonces le estamos calculando provisión a todo. Después nos quitan todo eso y nos multan. Eso les queda claro, ¿no? Bueno, entonces ahí voy a entrar a mirar el decreto. Aquí está el decreto 187 de 1975. No se preocupen que yo les voy a compartir este archivo para que ustedes tengan allá la información, ¿de acuerdo? Entonces dice así, el artículo aquí es del decreto 187 de 1975, ustedes lo pueden bajar por Google, no hay problema, yo simplemente extraje una pedacito, los artículos 74 y los artículos 75. Entonces, para calcular esas provisiones existen dos métodos, a saber, el método individual y el método general. Yo no puedo emplear los dos métodos en un mismo año. En un mismo año puedo emplear un solo método. Si yo opto por emplear el método general, pues será el general durante todo el año. Y si opto por emplear el método individual, pues es el método individual durante todo el año. No puedo emplear los dos métodos, tengo que emplear es uno solo. Si yo combino los dos métodos porque me conviene más así, también me pueden sancionar porque yo tengo que demostrar dónde hice los cálculos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a leer lo que dice el artículo 74. Como deducción por concepto de provisión a individual para deudas de dudoso o difícil cobro, fíjese como una cuota razonable hasta el 33% anual del valor nominal de cada deuda con más de un año vencida. Este método individual pues ya no es el 5%, sino que ya es el 33%, es mucho más alto. Pero la deuda tiene que tener más de 360 días de vencimiento. ¿Sí ve lo que dice esta parte aquí? Más de un año vencida. Quiere decir que si yo le doy a ese señor 30 días y, y tiene, por decir algo, 330 días, todavía yo no puedo tomar esa provisión. Porque si opto por aplicar el método individual, pues tengo que esperar que se venza a los 360 días. Después de los 360 días sí puedo aplicar el 33%. Es mucho más que el 5%. ¿Eso queda claro? ¿O hay Sí, alguna? señor. Ahora dice, el artículo 75, los contribuyentes que lleven contabilidad de causación y cuyo sistema de operaciones origine regular y permanentemente créditos a su favor, tendrán derecho, por aquí me están pidiendo entrada, a ver, Dilson, Eh, es que dice contabilidad de causación. ¿Qué es causación? a ver, para que esa es la misma contabilidad que nosotros vimos en la primera guía. Contabilidad de causación es la misma contabilidad que nosotros estamos llevando aquí. La contabilidad de causación es la que nos dice el artículo 48 del 2649, que así nos paguen o no nos paguen, nosotros debemos hacer el registro en el momento que ocurre el hecho. Por ejemplo, cuando yo vendo a crédito, a nosotros no nos han pagado, pero el hecho sucedió un mes antes o 2 meses antes, entonces yo tengo que llevar la contabilidad de causación y es de esa manera. No importa lo que primero ocurra, ¿cierto? O el hecho o el pago. Si pasó el pago, de una vez también cáuselo. Y eso se llama contabilidad de causación.
Ok, gracias, muchas gracias. Con mucho gusto. Yo les voy recordando todo lo que ya vimos, sino que es que se nos olvida, ¿cierto? Siempre es bueno recordar. Ajá, sí, recordar es vivir. También les puedo decir que la contabilidad de causación es lo mismo que decir devengo, contabilidad de devengo. Si ustedes escriben por allá devengo, eso es igualito. Ustedes buscan allá con el sabio Google y les dicen qué significa devengo y inmediatamente les dice que eso es contabilidad de causación. ¿Listo? Sí, señor. Entonces dice que si nosotros vamos a emplear el, el método general, como dice aquí, provisión general, entonces debemos hacer lo siguiente. Entonces nos dice el 5% para deudas que en el último día del ejercicio grabable lleve más de 3 meses vencidas, sin exceder de 6 meses. Mire, aquí nos está dando las explicaciones del decreto. El 10% para las deudas que en el último día del ejercicio grabable lleven más de 6 meses de vencidas sin exceder a un año. Y el 15% para las deudas que en el último día del ejercicio grabable lleven más de un año de vencidas. Mire que el método general nos da tres opciones, el 5, el 10 y el 15. Pero pues dice que el 5, las que estén vencidas más de 90 días y menos de 180. Y las que estén vencidas más de 180 y menos de 360, yo puedo emplear el 10%. Y el 15% para las deudas que en el último día del ejercicio grabable lleven más de un año vencidas, o sea que estén más de 360 días. Le puedo aplicar el 15%. Entonces yo puedo tener tres clientes. Un cliente que está vencido a más de 90 días y a menos de 180. Otro cliente que está vencido a más de 180 días y a menos de 360. Y otro cliente que está vencido a más de 360. Entonces tengo la opción de aplicar el 5, el 10 y el 15. Mientras que por el otro método yo no tengo sino la opción del 33%, pero a las que estén vencidas a más de un año. ¿Eso está claro? Sí, señor. Bueno, esta deducción solo se reconocerá cuando las deudas y la provisión estén contabilizadas y el contribuyente no haya optado por la provisión individual. El contribuyente que en áreas anteriores haya solicitado la provisión individual para deudas de dudoso o difícil cobro y optó por la provisión general de que trata el artículo, deberá hacer los ajustes correspondientes. Y oye, el contribuyente que en aras anteriores haya solicitado la provisión individual y ahora opte por la provisión general, pues le toca hacer los ajustes. Y eso, si no hace los ajustes, pues lo pueden sancionar. Bueno, esto con respecto al artículo. Queda bien claro que cuando nosotros hablamos de deudas, deducción de deudas de dudoso o difícil cobro, entonces nosotros podemos hablar ya en términos de práctica. En la contabilidad nosotros tenemos unos ejercicios, pero no sin antes hablar de lo que es recuperación de cartera deteriorada, reconocimiento bajo estándares internacionales. Entonces, si nosotros vamos a ver un ejemplo, aquí tenemos lo que nos dice, veamos algunos casos del deterioro de cartera. Al respecto del tema, el libro Guía para la preparación del estado de situación financiera Apertura EFA, Transición a las NIP para los pymes, escrito por el consultor Juan David Maya, presenta algunos sencillos ejemplos. Entonces dice, la comercializadora Belmonte tiene una cartera aproximadamente de 2.500 clientes activos. Dado el volumen tan alto de clientes, es impactable evaluar cada uno para comprobar el deterioro de la cartera. Sin embargo, la entidad ha calculado, según datos históricos, que el 10% de la cartera que supera 90 días de mora tiende a no recuperarse.
El monto total de los recursos adeudados por clientes asciende a 1.000 millones. Con base a la información suministrada, la empresa podría establecer una política de deterioro de cartera basada en la antigüedad de la misma, aplicable a un porcentaje equivalente a pérdidas históricas. La primera medida sería separar todas las cuentas que tengan una mora superior a 90 días. El valor de esta se multiplica y en este caso por el 10% y el resultado será el valor del deterioro de la cartera. Entonces mira que cuando nosotros hablamos de deterioro de cartera, no lo podemos confundir con la provisión de cartera, porque es que el deterioro de cartera es, por ejemplo, dice que si yo, a ver, ¿hay alguien que tiene alguna pregunta? Sí, habla Víctor. Profesor, A ver, profesor, le hago una pregunta. ¿Y cómo quedan ahí los impuestos para la declaración? qué bueno, que es una gran pregunta, Víctor. ¿Es Víctor el que me pregunta? Sí, señor. Bueno, Víctor, los impuestos los tiene que asumir el dueño de la empresa. Por eso el Estado en provisiones, les reconoce, dependiendo el método, o el 33% de la cartera vencida a más de 360 o el 5% para las que tenga a más de 90 días y menos de 180, el 10% para los que tengan a más de 180 hasta menos de un año y el 15% a los que tengan a más de un año. El resto le toca asumirlo totalmente el empresario, porque yo sé que la duda es, por ejemplo, yo le di crédito a una empresa, por decir algo, de 1.000 pesos, pero como el IVA también va incluido, son 119, ¿sí o no? Quiere decir que le estoy cobrando 1.190 y eso lo tengo que tener allá como el total de lo que él me debe, porque pues hay empresas que le piden a uno una cuota inicial, ¿no? Y la cuota inicial es más o menos entre el 20 y el 30%, como para recuperar el IVA, ¿no? Pero la gran mayoría de las empresas, pues en este momento lo que dan es crédito y no recuperan el IVA sino hasta el mes o a los 2 meses. ¿Listo, Víctor? Sí, profesor, muchas gracias. Exactamente esa es la duda que tenía. Ah, perfecto. Sí, claro, esa es la inquietud, ¿sí o no? Ahora, por ejemplo, Sí, porque, hablando, porque, porque como es una deuda que sí, el Estado me va a asumir los 5 pesos de los 100, ¿cierto? Como me está explicando. Pero claro, entonces yo debo declarar el IVA o el ICO, el impuesto que yo, o las retenciones también, ¿cierto? Que se le haya no, claro. realizado a esa venta. En cuestión de IVA, usted hizo la venta, inmediatamente usted tiene que pagar el IVA. Eso no, ahí no le importa que usted la dé a crédito o la dé de contado, que le hayan pagado o que no le hayan pagado, ya eso es una decisión suya que está dando crédito, ¿sí? Eso ya no es cuestión del Estado. ¿Listo, Víctor? Sí, profesor, muchas gracias. Por ejemplo, los almacenes de electrodomésticos, ¿no? Ellos tienen un grave problema con esa situación porque ellos venden a crédito. Cuando ellos venden a crédito, también tienen que tener muy en cuenta, por ejemplo, todas esas mercancías que le devuelven, personas que compran un televisor y lo sacan a un año y a los 6 meses no vuelven a pagar una cuota y hay que ir a recoger el televisor, cómo se hace el reintegro de esa parte, todo eso es otro cuento totalmente diferente. ¿Listo, Víctor? A ver, Dilson. No, iba a preguntarle, ya cuando dijo que era diferente, iba a preguntarle si digamos, digamos, el cliente pagó una parte de la deuda, ¿sí? Pero entonces la deuda cuando la volvemos a reincluir, ¿se pone completa o solamente lo que hizo falta por pagar? Ah, solamente lo que hizo falta por pagar, pero si por ejemplo ese televisor, voy a hacer el ejemplo del televisor, ¿de acuerdo? Por decir algo, el televisor vale 1.000.000 de pesos. ¿Listo? A los 6 meses me pagaron 500.000. Me quedaron debiendo 500 y definitivamente ese cliente dijo, no, llévense ese televisor porque yo no lo puedo pagar. Entonces, ¿qué es lo que hace
El empresario ahí lo que hace es que el televisor lo tiene que reintegrar a su almacén por el costo, tiene que hacerle el cálculo de lo que recuperó del costo en esos 500.000 pesos que le pagó y lo que le quedó faltando. Por decir algo, si el costo de ese televisor para usted fueron 800.000 y le pagaron ya la mitad del crédito, quiere decir que ha recuperado aproximadamente 400.000. Quiere decir que usted debe de regresar ese televisor a sus inventarios por 400.000. Y la deuda la debe regresar solamente por los 500.000. Y se va a deudas de difícil recaudo para empezar a hacer el proceso de provisiones. ¿Eso está claro? Sí, señor, muchísimas gracias, ya me queda claro. Bueno, eso tiene su trabajo y eso hay una normatividad que también la aclara el, el estatuto tributario, cómo se debía hacer. ¿Listo? Esto es un tema, como es un tema netamente profesional, entonces hay que tocarle las provisiones y hay que tocarles a ustedes lo que es la diferencia entre uno y el otro, lo que se llama el deterioro. Entonces, fíjese que el deterioro es una cosa y la provisión es otra. Prácticamente el deterioro es lo que usted pierde por muchas veces cuando esos clientes se demoran en pagar y yo tengo una cartera que vale 1.000 millones de pesos y yo la tenía que recuperar al 31 de diciembre, pero resulta que no la pude recuperar. El deterioro de esa cartera quiere decir que ya esa cartera, esos 1.000 millones de pesos, ya no valen 1.000 millones de pesos, me va a valer menos la pérdida de valor adquisitivo de esos 1.000 millones de pesos. ¿Eso está claro? Sí, señor. Entonces, es importante que nosotros tengamos muy claro que deterioro no es lo mismo que una provisión, ¿no? Fiscal, porque eso es una provisión fiscal. Aquí pues tenemos el ejemplo de ejemplo 2. En el mismo contexto del ejemplo 1, Belmonte detecta dos clientes que están a punto de entrar en proceso de reestructuración y el saldo de sus cuentas ascienden a 10 millones. En este caso, la condición de dichos clientes requieren que la entidad los evalúe por separado. Belmonte debe verificar el estado de cada cliente para desarrollar conclusiones sobre la efectiva recuperación de la cartera. Si la entidad advierte que la situación financiera del cliente afecta el recaudo de cada cartera, por ejemplo, cuando el cliente lo manifiesta de manera explícita, cuando sus ingresos se han disminuido u otros proveedores dan a conocer el incumplimiento, tendrá que estimar el valor recuperable y ajustar el valor de la cartera hasta este. Imagínese usted lo que hay que hacer. Por ejemplo, si al confrontar a los clientes citados ellos manifiestan que solo podrán pagar 5 millones, la entidad debe reconocer el deterioro por la diferencia entre el valor del libro, que son 10 millones, y el valor recuperable de 5 millones de pesos. Muy, muy entendible aquí los ejemplos, ¿sí o no? Yo les voy a compartir a ver, Dilson. O sea que, digamos, en ese caso de que, digamos, haya una quiebra, que por ejemplo el cliente pidió prestado un dinero y se quebró, ¿cómo podría ahí presentarlo? Pues en el evento de que el cliente se haya quebrado, pues yo inmediatamente tendría que hacer acción judicial y darme cuenta si ese señor entró en proceso de liquidación y mirar a ver en qué sitio estoy yo para que me paguen, ¿no? Pero cuando ese señor esté en proceso de liquidación, lo primero que sale a pagar es las deudas que tienen con los empleados. Lo segundo, no, lo primero que sale a pagar es lo fiscal, o sea, todo lo que deben con el Estado. Si queda plata, entonces le pagan a los empleados. Y si queda plata, pues le pagan a los proveedores. O sea, el empresario está en tercer lugar.
Entonces ahí Ok, muchas pues gracias. hay una cosa que hay que manejarla, ¿no? Y estar uno pilos, por eso es que a cualquiera no le dan crédito en una empresa. Usted llega y lo primero que le hacen es un estudio de crédito, a ver si usted está en capacidad de pagar o no. Correcto, muchas gracias. Listo, Dilson, con mucho gusto. Bueno, entonces voy a compartirles este archivito para los que les interese. Vamos a ver, 2024, virtualización. Y tenemos aquí guía 3. A ver, guía 3. Contabilización, material de apoyo, guía 3, actividades de la guía 3. A ver, Dilson, Instructor, yo tengo una pregunta. Lo que pasa es que yo estoy trabajando en una empresa sí. y ella, ya están viendo lo de Stigo y, y pues nosotros no hemos comenzado con ello. No sé qué información nos tenga sobre eso. Dilson, vea, para la información de todos, el SENA está en un proceso de reestructuración y resulta que este año no hubo la relación consigo, sencillamente por ese traslado que tienen de Sena Sofía Plus a la nueva plataforma. Entonces no ha sido compatible. Por tal motivo lo que fue el contrato o el convenio que había llegó hasta el 30 de septiembre. Ya lo que pasó de ahí en adelante, no, el SENA todavía no ha contratado y tenemos que esperar hasta el año entrante a ver si reanudan el contrato y nos dan la entrada, ¿de acuerdo, Dixon? Y para todos, porque yo había solicitado a que nos dieran eso en el mes de julio. En el mes de julio había unos contrastes con la misma aplicación porque estaba en traslado y entonces por eso no pudieron darnos la entrada así digo. Entonces las personas que estaban en ese momento, pues los que alcanzaron a antes de junio, pues pudieron entrar y los que no, nos quedamos fregados y entonces me dijeron que en agosto y en agosto tampoco y llegó a septiembre y en septiembre se acabó el convenio, entonces tampoco se ha podido, pero según lo que me explicaban, así hubiese convenio por el traslado que hay, no es compatible, entonces había que esperar que hicieran todos los ajustes para que eso sea compatible y ya este año difícil lo van a hacer. Yo creo que reanudan el año entrante y tenemos que estar pendientes el año entrante cómo lo podemos ver. ¿Listo, Dixon? Y para todos, ¿no? Porque ahí esa era una Sí, de las... señor. A ver, Correcto. Lo que pasa es que pues como ya lo están utilizando, sí, como le están pero para su información, Dilson, le puedo dar, sigo utilizando s- sin necesidad de que... ya, es pues complejo para nosotros de pronto que no conocemos el programa. No, claro, Dilson, vea, para, para su información, si usted quiere hacer el curso virtual, ahora en diciembre, Sigo se lo dicta. Y le dan una entrada para que usted no le cobran nada. Es sencillo. Usted puede entrar a Google y puede preguntar sigo.com y ahí le salen si usted quiere hacer un curso y le salen todos los videos, cómo crear un cliente, cómo crear un producto, cómo crear mm, un,
un soporte contable y cómo hacer un registro contable. Todo eso se lo da y no le cobran nada. ¿Listo, Dilson? Listo, muchísimas gracias. Y para todos los que están aquí también lo pueden hacer. Ellos no están cobrando nada. Quizás eso es uno de los inconvenientes que están viendo aquí en el SENA, porque pues como prácticamente eso está todo en la nube, sigo, está todo en la nube. Entonces eso no hay necesidad de tener convenio con ellos, porque, porque ellos a las universidades, a los estudiantes, a todo el mundo les dan esos cursos. Entonces, y es gratis. Quién sabe qué pase ahora después de enero, ¿no? Si de pronto empiecen a cobrar por esos cursos o no. Bueno, entonces lo que vamos a hacer, la próxima clase, que es el último encuentro, voy a hacer un ejemplo contabilizando con todo. Así que no quedan invitados para la próxima clase, que yo les voy a presentar un ejemplo con un ejercicio completico, en donde dice cuando usted empieza a dar crédito, cuando usted tiene vencimientos a más de 90 días, vencimientos a más de 180, vencimientos a más de 360, y aplicando el decreto 187, artículos 54 y 55. Entonces, quedan invitados para que estén pendientes y no se la pierdan. Artículos 74 y 75. ¿Eso está claro? Muchas gracias. Bueno, entonces